Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 de la mañana en la casa de Saramago y de Pilar, en Tías, Lanzarote. En tu casa. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Muy buenos días, amigos. Pues efectivamente la voz que estabais escuchando es la de Pilar del Río. Pilar, muy buenos días. Buenos días. Que hoy nos acompaña en la cafetera. Vamos a hablar de Enemy, la película que es una adaptación del libro de José Saramago, El hombre duplicado. Ayer hubo un pase previo al estreno, que será el día 28, aunque va a haber otro pase también, ¿no? El jueves creo que viene el actor y... Con alfombra roja y esas cosas. Y vamos a hablar, tendremos la oportunidad de hablar con Pilar, que además de ser una cafetera impenitente, es una buena amiga. Es la primera vez que entra una mujer en casa a las 8:30 de la mañana, sin que esté María. Para que los desvelaras todos los datos, ¿eh? Bueno, te diré. Bueno, como es la primera vez que viene un invitado a la cafetera, existe la posibilidad del caos. O sea, podemos estar bordeando el abismo durante todo el programa porque hemos tenido que hacer una serie de adaptaciones que se imaginarán los oyentes, pero hemos preparado unos cafés. Estamos Pilar y yo sentados aquí en el microestudio, estamos un poco apretados y vamos a hablar de la película y también de algo que es que se cumplen 3 años de la apertura de la Casa Museo de Saramago y Pilar, de vuestra casa, que la tenéis abierta. Y como todas las mañanas damos la hora desde vuestra casa. Y tú sabes que es una cosa que la gente me pregunta, ¿y por qué Fernando Berlín da siempre la hora de Tías, Lanzarote y de la biblioteca de la casa de José Saramago? ¿Por qué lo hace Fernando? No, tú lo sabes perfectamente. Lo hago porque... Claro, es que... No. Bueno, por muchas razones, Pilar, porque... Bueno, yo lo voy a contar, aunque he hablado mucho más de lo que tú crees de vosotros, porque al principio, antes de que supieras de la existencia de este programa, que empezó de forma bastante más clandestina incluso que ahora, ya conté que os habíais trasladado, os habíais mudado a vivir a este edificio y os asalté un día en vuestra casa, me invitasteis a cenar huevos fritos y después hemos mantenido una relación bastante estrecha, Pilar y yo, tenemos muy buena relación de amistad. Y entonces me invitó una vez a pasar unos días en su casa en Lanzarote, en Tías. Pero es que además, como es una casa abierta al público ahora desde hace 3 años, es una experiencia formidable. Precisamente antes de que... Déjame que lo cuente, yo ya me callo porque la invitada eres tú. Pero precisamente antes de que empezase el programa... Estábamos viendo algunos mensajes que envía la gente a Facebook y a Twitter, algunos visitantes de la casa, con mensajes tan emotivos, porque la casa está abierta al público, se puede visitar y la biblioteca, y uno cuando llega se toma un café en la cocina de José y Pilar, que es parte de la visita también. Son grupos muy pequeñitos, entonces es un café muy íntimo, como los que organizabais vosotros, que iban políticos, iba toda gente de la cultura, ¿no? Sobre todo gente de la cultura, y sí, y es bonito que la gente cuando entra en la casa perciba que la casa está viva y note la presencia, y entonces entra en una habitación. Bueno, aquí se escribió Ensayo sobre la ceguera, todos los nombres, aquí se sentaba Saramago al caer la tarde, y entonces la gente un poco reproduce. No es un museo convencional, porque en un museo convencional no te dan café, y además porque no se dice no te toquen, no toque nada, por el contrario se dice si quieren pasar las manos por los lomos de los libros estarán encantados, necesitan ser acariciados. Cada persona, cada libro lleva a una persona dentro, decía José Saramago, y entonces las personas necesitamos compañía y necesitamos cariño,
y le pedimos a la gente que oiga los murmullos de las conversaciones que tuvo José Saramago y responda. Y así seguimos manteniendo, de un autor amado, seguimos manteniendo no solo la obra que está en los libros, pero también la presencia, porque era una persona que echamos de menos, que merece la pena, que nos dio lucidez con sus libros y con su testimonio y con su ejemplo. Y si no recordemos cómo fue aquella intervención en la Puerta del Sol de Madrid, o cuando dijo no a la guerra, y tantas otras veces en tantos lugares del mundo. Yo siempre me he quedado con la duda, Pilar. Claro, yo sé que tú, por supuesto, has sido como mucha gente, pero siendo una persona tan cercana a José, claro, obviamente eras muy consciente de la dimensión global del personaje, pero también abrir la casa para que la gente la visitase suponía abrir una pequeña parcela de intimidad, ¿no? Y siempre me he quedado con la duda de... Entiendo que era una pequeña obligación que tenías que hacer como deuda con la gente, pero también es tu casa y tú sigues viviendo allí. Y cuando vas allí, de hecho, te encuentras con los grupos que van por tu casa, por el salón, de pronto te encuentras con un grupo y a lo mejor tú vas a tu cocina a tomar un café, ¿no? No puedo ir a mi cocina a tomar un café si hay personas que están visitando. Es decir, puedo ir a saludarlas, pero ya durante 4 o 5 horas no es mi casa. Y claro que me siento violada, sí, siento una violación fuerte de mi intimidad, pero por encima de los sentimientos personales hay otra cosa que me parece mucho más interesante, y es compartir el espacio de un escritor al que las personas leen y aman. Y si quieren ir, me voy a quedar con ese tesoro para mí sola. Eso sería horriblemente egoísta, mezquino. No me gustaría. No es cómodo para quien vive dentro de la casa, pero me parece que hay que sobreponerse a esos sentimientos y abrir, compartir. Compartir es probablemente la experiencia más hermosa que podamos tener los seres humanos. Yo te lo agradezco muchísimo porque yo, he tenido la suerte, el privilegio de haber coincidido y haberos podido conocer, pero cuando he enviado a amigos o cuando estuvo Antonio García Ferreras y Ana Pastor, estuvieron hace relativamente poco y de forma absolutamente anónima, y me dijeron que es una visita maravillosa y que te empapas del ambiente, del clima del escritor, ¿no? De la realidad del escritor. Así que, los ciudadanos os agradecemos esto. Oye, pero... García Ferrera, anónimo... Bueno, se coincidieron con austríacos en su grupo. No, ¿sabes qué pasó? Que yo me enfadé después con ellos porque se lo dije a Ana, le dije, oye, Ana, si ibais a ir a la casa de José, haberme avisado, porque habría avisado a Pilar y para saber si estaba esos días allí. Entonces se personaron así por su cuenta y riesgo, ¿no? Y dije que me habría gustado que os hubierais visto y eso, ¿no? Eso sí, de vez en cuando hay personas de todas las nacionalidades, incluso hay gente de América. A mí me sorprendió un día que estaba allí, pues un matrimonio que eran sus bodas de oro y los hijos le habían regalado un viaje a Lanzarote y habían venido desde Estados Unidos simplemente para recorrer los lugares de José Saramago. También ha pasado con algunos profesores brasileños. En fin, es emocionante. Bueno, damos la bienvenida, veo que se está incorporando a Twitter un montón de gente. Dice Jan Bedel, dice, ya en la oficina, cascos puestos, escuchando la cafetera. Virginia Rodríguez dice, recoge algunas frases tuyas. Dice... y aquí, claro, confiesan por qué hablamos del café en la cocina. En estos momentos, Pilar del Río, mujer de Saramago en la cafetera de Radio Cable, dice David Román. En fin, bueno, damos la bienvenida a todos los que se... Mira, dice Nacho, yo estuve en la Casa Dos Vicos, me quedé a ir a Tías. Buenos días. Claro, porque luego tenéis la fundación, digamos que la casa, la residencia donde vivíais en Lanzarote, que es la Casa Museo, que está abierta, pero luego está la fundación que está en Lisboa, ¿no? Lisboa, Portugal, y la Casa dos Vicos, un monumento maravilloso, y allí podemos decir que se encuentra Saramago. En la casa de Tía, pues una casa normal, sencilla, simple, la biblioteca, que es menos sencilla porque es más solemne, allí lo que se encuentra es a José.
Bueno, Pilar del Río se va a quedar aquí un rato con nosotros y así podemos tener la oportunidad, como hemos dicho, oye, esto es una mesa en la que nos juntamos con los amigos y sobre la que colocamos los periódicos, los cafés y comentamos un poco la actualidad. Y como Pilar del Río es periodista, es además una periodista reconocida desde hace muchos años, incluso ha pasado por muchas tertulias. Yo creo que lo de las tertulias, de todas maneras, me da que lo has dejado poco a poco. Y viajas mucho, sigues viajando un montón todavía, no sé si es muy compatible, pero bueno, sigue siendo una periodista que se dedica al oficio y entonces tenemos la oportunidad de comentar con ellas las portadas, que además ha venido ella diciéndome, estaba a punto de leer las portadas del día anterior. Pero el mundo ha cambiado tan poco de un día para otro. A veces sería un buen ejercicio leer las portadas de la semana anterior y ver qué hemos hecho, cómo hemos resuelto, porque tendemos a ir quemando asuntos y de pronto un día estamos en Crimea, pero deja caer la noticia, nos ocupamos de otro como si ahí no hubiera ya conflicto. Es verdad que no podemos ir acompañando todas las noticias, pero como un ejercicio de reflexión, mirar las portadas de la semana anterior y ver qué pasó con esto, si esta persona solucionó su problema, si esta situación se aclaró, si esta corrupción fue motivo de intervención judicial y judicialmente fue sancionada de acuerdo con el sentido común. En fin, estaría bien. O sea, no hubiera pasado nada si dan las portadas de ayer. Tenían más a Putin y hoy hay más vallas y más Melilla. Más inmigración. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Hemos escuchado a Saramago precisamente diciendo la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Digo que tenía las portadas preparadas y por un momento casi las leo. Seguramente alguien sí habría reparado, pero en todo caso, como me decía Pilar cuando ha llegado, me ha dicho, no, hoy vienen, digo, es que hay mucho Putin, veo, y me dice, no, y es todo inmigración, y digo, es que estas son las del día anterior, de ahí la cosa, ¿no? Pero veo que el periódico El País dice que sí, lleva de tema Crimea vuelve a la patria, ese es el tema, el gran titular a 4 columnas, pero la fotografía efectivamente gigantesca, dice 500 inmigrantes entran a la vez en Melilla de madrugada. ¿Qué te sugiere? Pues me sugiere que, y sobre todo ver la fotografía que están, por un lado, ayudándose mutuamente tres personas, 3 chicos jóvenes, y por otro lado, con cara de dolor y con cara de satisfacción por haber conseguido el objetivo de saltar la valla. Ese salto de la valla no significa nada, no les significa mejores condiciones de vida, no significa que les vayamos a acoger. Tampoco voy a decir, es que nosotros podemos acoger a todo el mundo. Es que probablemente no tendrían que salir huyendo de su país, y lo que tendríamos que hacer y tendríamos que haber hecho desde hace muchísimos años, y para esto es lo que significa progreso y lo que significa desarrollo, no era haber estado invirtiendo en nosotros mismos, me refiero como civilización, en comprar y en tener más y en atiborrar las ciudades nuestras de coches, de contaminación, tener que tomar medidas como la de París ayer o el lunes de que los coches matrícula par no pueden circular, y sin embargo haber olvidado, cuando no condenado por las contaminaciones, a otras partes del planeta. En la Edad Media no se podían solucionar problemas que hoy se podrían solucionar. No lo hemos solucionado, hemos condenado a esos países a miseria, probablemente le hemos provocado desertización, y le hemos provocado calamidades, y luego no los queremos recibir. Pues parece que no somos muy humanos. Insisto, muchos de ellos probablemente no querrían abandonar su tierra, su familia y sus casas, pero si hiciéramos unas mejores políticas de reparto, de inversión, de ayuda, de agua que podría llegar, si hemos llegado a Marte, ¿cómo no va a poder llegar el agua a los países que la necesitan? Entonces no tendrían que venir y no tendríamos que tener estas tragedias. Hace no mucho, hace 3 años o algo así, Estados Unidos enviaron a Marte en un cohete un aparato para saber cómo son las rocas de Marte. Pues a mí me parece profundamente inmoral que yo me divierta, aunque con las mejores intenciones del mundo, a saber cómo son las rocas de Marte, si yo permito al mismo tiempo que en la Tierra se muera de hambre. Es que no tiene sentido.
Hemos escuchado unas palabras de Saramago. A mí me parece inmoral que la gente se divierta en Marte mientras las personas se están muriendo de hambre en la Tierra. Has visto que José nos acompaña en todos los programas, que su voz es una constante aquí en el programa. ¿Lo has visto? A mí me emociona, te lo agradezco y me emociona muchísimo que lo hagas. También me gusta que pongas las palabras de Eduardo Galeano y también de Federico Mayor Zaragoza y me gusta que digas que somos la resistencia. Pues sí, en efecto, si estás escuchando esto no estás solo y eres la resistencia. Y, ¿sabes, Pilar? Hay una derivada también política que me gustaría que no se quedase, que no pasásemos por ella, por encima de ella, que es la de los 15 fallecidos intentando llegar a nuestro país, porque me parece absolutamente lamentable que no haya habido una sola dimisión. Y yo hacía el otro día aquí una reflexión de, vamos a ver, llegar a un país sin papeles no es tampoco una ilegalidad, no es un asesinato, quiero decir, es una irregularidad y relativamente menor. Efectivamente te supone la expulsión, aunque no siempre. Entonces es una irregularidad. Como convocar una manifestación en la Puerta del Sol. Imaginemos lo que supondría que en una manifestación convocada de forma irregular en Sol murieran 15 personas. ¿Cómo estaría el país? Estaría en llamas si no hubiera dimitido nadie. Bueno, pues aquí, como son inmigrantes, como vienen de otro país, como ha pasado otras veces, como tal, no hay nada, no ha pasado nada. Me parece una cosa increíble, ¿no? Sí, no es que sean inmigrantes, es que son pobres y son negros. Y entonces, y ya, porque... Sí, porque claro, te aseguro que si esto pasa en Menorca, con 15 inmigrantes norteamericanos, el lío que tenemos montado es formidable también. Conflicto internacional, cae un avión con unos inmigrantes, imagínate. Pero el tema... terrible que hayan perdido la vida, terrible que hayan sido asesinados, y que las balas de goma, las pelotas de goma que les estaban lanzando procedían de personas que supuestamente tienen que velar por el orden y la confusión, y sabemos que hubo que la situación le resultó difícil, se le escapó de las manos, pero nunca, jamás de los jamases un ser humano puede disparar contra otro ser humano que viene nadando a la desesperada, que no viene armado, que no viene con tanques, que no viene protegido, no, que venían nadando con poca ropa puesta, si traían alguna. Entonces no se puede hacer ni chanza ni broma para ver si se vuelven, ni amenazarlo. No, eso no se puede hacer. No se puede hacer contra seres humanos, ¿no? Estoy leyendo también los mensajes de Twitter, algunos que son formidables. Sois muy generosos de todas maneras, los oyentes de este programa. Dice Hardy Useful, menudo tierro, dice: hoy hacéis mayor el orgullo de ser resistente. Dice Mariluz Rico, dice: la única política que se está haciendo es enviar más fuerza policial. Ah, hoy es el Día del Padre. Dice: felicidades. Gracias. Sí, hoy precisamente que estoy de Rodríguez, que no está mi hijo. Eso me permite celebrar el Día del Padre. Sí, porque si no tendría que salir corriendo. Mira, y también es el día de los Josés y de los Pepes. Felicidades. Y efectivamente la fotografía ocupa todas las portadas. Estoy viendo la fotografía del ABC, que es una imagen de esos 6-7 metros de valla y un montón de ciudadanos intentando atravesarla. Y dice el ABC: 500 inmigrantes logran entrar en Melilla, avalancha sin precedentes. Interior envía 120 agentes y refuerza un centro de acogida desbordado.
Que esta es otra historia, Pilar. Claro, de pronto hemos pasado de el no atraviesa nadie la valla a ver unas... Yo no digo que se esté siendo laxo ahora mismo para justificar el uso de la fuerza de hace un mes y medio, pero de pronto parece que es que tenemos una avalancha, y eso ha contribuido en buena parte también los medios de comunicación, incluso El País, en un artículo absolutamente chocante, en unos términos diciendo hay... no me acuerdo cuál es la cifra, 30.000, 40.000 personas esperando agazapadas para entrar en nuestro país, ¿no? Que produce un pánico terrible si lo lees así en frío, ¿no? Esas personas agazapadas se disputan la comida con las cabras que aguantan en esos parajes y se disputan hierbas, cardos para ver si lo pueden cocinar y con eso subsistir. Las personas agazapadas son seres sufrientes que nosotros desde la frontera sur de Europa, en España concretamente, ¿podemos solucionar los problemas del mundo entero? No podemos. Pero tampoco podemos ser una fuerza de choque contra la desesperación de estos seres humanos. Hay que encontrar otro tipo de política. O sea, es que lo estamos diciendo todo el tiempo. Otro tipo de política. No se trata de defender, se trata de ir. Bueno, luego toda la mitología de las cifras, que precisamente el domingo Ana Pastor en el intermedio puso en cuestión, porque no entran más inmigrantes de los que han entrado en otros años. No es así, si vemos las cifras estadísticas. Y dice, hay 40.000, 80.000 personas agazapadas para entrar en Europa. Yo me pregunto cuántos ciudadanos podríamos decir que están agazapados en España, dispuestos a saltar Miami si tienen la oportunidad. Probablemente no serían pocos. Comentamos todos los días que los jóvenes de España salen y están en distintos países europeos, que van a América Latina o América del Norte. Por cierto, casi nunca utilizamos la palabra emigrar, y en el fondo son tan emigrantes como los emigrantes que en los años 50 y 60 salían de España con la maletita de madera atada con 2 cuerdas. Ahora no se lleva una maletita de madera, pero se lleva la misma desesperación y la misma incertidumbre. No, los jóvenes españoles que están saliendo con una carrera, con 2 carreras, con varios máster y que están saliendo al extranjero, no están agazapados, tienen derecho a salir. Los africanos que vienen aquí sí están agazapados. Tenemos que revisarnos mucho, tenemos que revisarnos mucho. La ciencia sirve para lo que sirve. Sirve para hacer carreteras, puentes, sirve para demostrar teoremas, pero no sirve para aprender a vivir y a morir. Vamos a resolver las portadas y así podemos hablar tranquilamente de Enemy. Los últimos minutos del programa. El periódico El Mundo dice: Putin se anexiona Crimea ante la débil respuesta de Occidente. Interior refuerza Melilla por temor a las avalanchas diarias, con esa fotografía, con la misma fotografía que publica el ABC en portada. Fíjate, es singular. El Mundo, el ABC y La Razón apuestan por una fotografía de la valla en la que se ve una masa humana asaltando a la gente. El País apuesta por una fotografía en la que, como explicaba Pilar del Río, se ve a 3 hombres, 2 de ellos llevando casi a rastras a uno en medio, que va arrastrando, casi caminando con dificultad, y que mezclan la cara del dolor con la cara de la felicidad por haber conseguido cruzar, ¿no? Pero son, fíjate, 2 visiones tan diferentes, el peligro frente al este. Tampoco digo yo que el País en este momento esté en su versión más solidaria, pero sí hay una clara distinción entre esos 2 mundos, ¿no? Y ninguna de las fotos, y a mí me gusta más la que publica El País, porque vemos cara a cara y podemos poner los ojos en los ojos de otros seres humanos, ninguna de ellas muestra las carnes dilaceradas con las que cuando saltan la valla se encuentran las personas que lo han hecho, porque recordemos que las vallas están llenas de objetos contundentes, de cristales, de hojas, de cuchillas, precisamente para evitar esto. Bueno, pues ellos, pese a las cuchillas, pese a los arañazos, pese a las heridas,
cruzan. Bueno, vamos a hablar de Enemy. Ya os comenté ayer que se estrena la película que retrata, que es una adaptación del libro de José Saramago, El hombre duplicado. Diga. Buenas tardes. Hola. Llamaba para hablar ¿De con... dónde llamas? Perdón, creo que hay un malentendido. ¿Quién es? Llamaré más tarde. Imaginaos, es que he puesto la música, espero que sepáis disculpar ahora que había creado ya el clima con el sonido. Imaginaos que de pronto descubrís que existe una persona exactamente igual que tú, que vive en la misma ciudad, con la que no has tenido contacto nunca jamás, pero que es tan igual, que la gente os confunde perfectamente, pero tú mismo cuando le estás mirando crees que te miras en un espejo. Ese es el supuesto sobre el que escribió José Saramago en El hombre duplicado, que han adaptado y han llevado al cine. Ayer tuve la oportunidad de ver. A mí me ha encantado la película. Me parece, ¿sabes cómo la definiría yo? Como muy desasosegante. Es inquietante. Hay quien la ha presentado como un thriller erótico. Es verdad que tiene una parte erótica muy fuerte, que no es tanto erótica como es de la necesidad de comunicación, de búsqueda del otro, pero que nunca acaba de encontrar al otro por más que lo intente. Es la identidad, es una reflexión sobre la identidad, y es esa persona que no sabe bien quién es y que busca encontrarse. El profesor que en la novela de José Saramago se llama Tertuliano, Máximo Afonso, mira, Tertuliano, y por supuesto en la versión esta canadiense de Denis Villeneuve se llama de otra manera, se llama Anthony. Entonces este hombre que busca por un lado saber quién es, de repente se encuentra con una réplica, y hay una frase que de Marx me parece que dice: la historia la primera vez es tragedia, la segunda es farsa, y entonces bueno, ahí quién es el duplicado de quién, qué es la farsa, por qué se ha pasado esto, qué está pasando, esto no es posible, los dos tener la misma herida en el mismo sitio, sí. En fin, aprisiona, la película aprisiona. Sí, yo creo que está bastante bien expresado el clima en la película, porque es verdad que te produce mucho desasosiego, pero en el fondo lo que venía a contar José, y que la película creo que expresa bastante bien, es la dualidad esa que tenemos las personas, ¿no? O sea, podemos tener dos perfiles radicalmente contrapuestos y una cierta batalla interior el uno contra el otro. Y ayer, de todas formas, Pilar, contaste una cosa, porque hubo se lo cuento a los oyentes, hubo un debate posterior, un coloquio posterior, y contaste que a José nunca le había gustado mucho que se llevasen al cine sus películas. No lo expresaste así, igual me equivoco, y lo que tenía era inquietud, ¿no? Pero ¿cómo es esto? No, él decía que la literatura, que la ficción es literatura y el cine es cine, y que lo mejor sería escribir directamente para cine, y que las novelas siguieran su vida como novelas, y que por otra parte la literatura es también estilo, y cómo se pasa el estilo cómo se pasa la historia de Madame Bovary, que es una gran novela, al cine. Al final, que vas a contar un triángulo, pues eso lo estamos viendo en todas las telenovelas. Es decir, claro que un gran director hará una cosa, pero nunca ningún gran director ha hecho una gran película de guerra y paz, que es un monumento de novela. Esto es lo que decía Saramago, y él respetaba tanto el cine que decía mejor escribir directamente para cine, y respetaba mucho a los guionistas. Pero bueno, le pudieron, la productora canadiense le siguió, le persiguió, le buscó, y al final acabó José concediendo los derechos para Ensayo sobre la ceguera, y como le gustó el resultado y ya eran amigos, ya no podía decir que no a la siguiente producción, que fue esta del hombre duplicado, que vamos a ver en los próximos días en España. Se estrena el 28 en el resto de los cines. Pero antes de que nos vayamos, porque ya estamos rozando la hora límite, Pilar, tú si te encontrases un duplicado, ¿te provocaría
pánico, porque es la situación que provoca. En el libro ya le provoca miedo al protagonista, pero en la película le provoca pánico. Un poco a los dos, ¿no? Pero aunque uno decide aprovecharse, no desvelo más que esto. Pero vamos, que no eran que los de la película tampoco eran unas personas muy sanas mentalmente, que ya vivían atormentadas, y entonces en el momento de tormento les llega un ser y de reflexión y de continua angustia acerca de quién soy y para qué estoy aquí, y le aparece un duplicado, pues entonces ya le acaba de confundir. A nosotros, yo creo que a cualquiera de nosotros nos encontramos una persona exactamente igual, y nos provocaría inquietud. Fíjate, solamente te digo, piensa si tú hay una persona que empieza a reproducir tus usos, tus costumbres, a vestir como tú, verás cómo te da mucha incomodidad. ¿Pero por qué me copia? O sea, ¿pero por qué llevas los zapatos que yo me pongo? ¿Por qué haces no sé qué? Y eso ya provoca una cierta inquietud. Si encuentras a otra persona que desde todos los puntos de vista es como tú. Pero bueno, ahí está la película, se llama Enemy, está protagonizada, que no lo hemos dicho, de una forma magistral por... ¿Tú le vas a decir el nombre? ¿O me equivoco yo? Jake Gyllenhaal. Bueno, es que es norteamericano, pero de origen polaco, y en cada país pronuncian el apellido de una forma distinta, y nosotros, nuestra formación polaca, deja mucho que desear. Y el director es Denis Villeneuve, es una producción canadiense, y es una producción muy, muy, muy cuidada, muy lograda, y que espero que vean y luego lean El hombre duplicado. Hoy es uno de los días, y ha habido varios, pero hoy es uno de los días que estiraría el programa indefinidamente, pero como el compromiso del programa es estar media hora, entre otras cosas porque hay gente que empieza a trabajar y que se tiene que marchar y bueno, pues por tampoco hacer un feo, aunque lo siento mucho, Pilar, que nos tengamos que marchar ya. Oye, te agradezco de verdad, es la primera persona que vienes de verdad al programa, y esto para mí, supongo que los oyentes lo habrán sabido disculpar, supone una cierta dificultad porque estoy con los volúmenes para arriba, para abajo, no es lo más cómodo para ti, que estás ahí arrinconadita, la pobre, pero te agradezco de verdad que me hayas hecho el regalo de venir de hoy tan pronto por la mañana aquí al estudio, de verdad, Pilar, te lo agradezco de corazón. Yo te agradezco que hagas el programa todos los días, te agradezco que des la hora de Tías Lanzarote de la Casa Museo, y sobre todo te agradezco enormemente como lectora, como ciudadana, como traductora, que nos pongas ráfagas con la voz de José Saramago. Eso es impagable y demuestra tu grandeza. Gracias, Fernando. Exagerada, Pilar. Bueno, muchísimas gracias. Tenéis Enemy en los cines, pero no vayáis sin leeros el libro, El hombre duplicado, de José Saramago. De verdad que es francamente bueno, que plantea un supuesto que además es una auténtica metáfora sobre el individuo y sobre las personas y sobre cómo nos comportamos ante ciertas conductas, y que es José Saramago, que os voy a contar. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Muchísimas gracias a todos por la compañía, de verdad. Hoy no he hecho muchísimo caso a Twitter porque tengo demasiadas pantallas abiertas. Ahora estoy en una situación de colapso, pero si estás escuchando esto, eres La Resistencia, no estás solo. Un abrazo muy fuerte. Y si pasas por Lanzarote, Pilar, que te pasen a ver a la casa. Gracias, Pilar. Gracias. Un abrazo a todos. There's a song that's getting stronger. We will sound